en este inicio, ¿verdad? Porque este bloque pues nos competen ahí varias situaciones y vamos a estar iniciando con el tema de sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Vamos a comenzar a trabajar en los sistemas de ecuaciones. Como les comentaba, en el bloque anterior pues vimos aquí, miren, ahí sí que un breve pincelazo de lo que es ecuaciones. La verdad que el tema de ecuaciones es bastante amplio en la medida de lo posible, pues tratamos de abarcar el mayor tipo, ¿verdad? De las ecuaciones lineales, que son las ecuaciones en su forma con signo de agrupación y con denominadores. Allí pues tal vez están pendientes las ecuaciones que tienen valor absoluto, igual pues trabajamos las ecuaciones cuadráticas. Y en la última semana la solución de problemas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de un sistema de ecuaciones, resulta por lo siguiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la siguiente ecuación, 2x más 3y es igual a 24, por ejemplo, ¿sí? 2x más 3y es igual a 24. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, la cuestión es que si nosotros quisiéramos encontrar acá el valor de una de estas variables, va a ser un poco difícil, si no imposible, encontrarlo, porque de cualquier manera que nosotros queramos despejar esta ecuación, una variable va a quedar en términos de otra. Es decir, de que si yo despejo x, nos va a quedar una expresión en donde y siempre va a seguir siendo una variable. Entonces, es de este tipo de ecuaciones en donde tenemos ya más de una incógnita, ¿sí? En donde surge la idea de un sistema de ecuaciones. Entonces, se dice acá de que los sistemas de ecuaciones que son de modo m por n. ¿Qué quiere decir m por n? Quiere decir, m que significa la cantidad de variables. Y la letra n significa las ecuaciones. Ahora, lo ideal acá en un sistema de ecuaciones es que sean cuadrados. ¿Qué quiere decir? Yo digo, por ejemplo, nosotros acá pues vamos a iniciar con ecuaciones, con sistemas de ecuaciones 2 por 2. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros vamos a tener dos variables y dos ecuaciones para resolver. Lo ideal es que, así como es el número de variables que tengamos, sea el número de ecuaciones que tengamos para resolver. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 4 variables en una ecuación, lo ideal es tener 4 ecuaciones, no menos. Si tenemos menos ecuaciones, no vamos a poder llegar a una solución para cada una de las variables, ¿verdad? Esa es una regla de los sistemas de ecuaciones. Entonces, para que entendamos, ¿verdad? El número de variables sea igual al número de ecuaciones. Pero como les digo, nosotros vamos a iniciar por sistemas 2 por 2, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación 2x más 3y igual a 24, nosotros vemos de que hay dos variables. Está la variable x y está la variable y. Entonces, como hay dos variables, quiere decir de que para poder encontrar el valor de x y y, yo necesito al menos dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, que esta estuviera asociada con 5x menos 2y igual a 15, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo digo que esto es un sistema de ecuaciones, estoy diciendo que para ambas ecuaciones el valor de x es el mismo y el valor de y es el mismo. Es decir, que en ambas ecuaciones es la misma solución para x y para y. Ahora, ¿cómo vamos a resolver un sistema de ecuaciones?
déjenme decirles de que en este caso pues hay diferentes métodos, ¿verdad? Entonces, los métodos de solución que nosotros vamos a estar, bueno, les menciono algunos, ¿verdad? El primero es la igualación. El método de igualación es uno de los primeros y es el método que vamos a ver esta semana. Luego está el método de sustitución, está el método de reducción o eliminación. Eliminación, está el método por determinantes, ¿verdad? Estos son algunos de los métodos que se utilizan para resolver sistemas de ecuaciones. Ahora acá no se va a llamar en sí la solución de las ecuaciones, sino se llama el conjunto solución. El conjunto solución puede ser de tres formas diferentes, ¿sí? Puede ser. Número uno, que el conjunto solución sea único. Es decir, que solamente, en este caso, que son ecuaciones de dos variables, es que solamente hay dos valores que cumplen para esa ecuación, ¿verdad? O sea, dos valores porque uno es para X y uno para Y, ¿verdad? El segundo es de que hay soluciones infinitas. Y el tercero es que no hay solución. ¿Sí? Entonces, única solución, infinitas soluciones o no hay solución. Es lo que nosotros vamos a poder encontrar en un sistema de ecuaciones. Ahora, bueno, aquí se me olvida un método que, bueno, lo voy a agregar, aunque no lo vamos a estar desarrollando, que es el método gráfico. Es el método gráfico. Ahora, mediante el método gráfico voy a explicarles por qué es una única solución, por qué son infinitas soluciones y por qué no hay solución, ¿sí? Pero no vamos a nosotros emplear el método gráfico debido a una situación. El método gráfico depende mucho de la capacidad que se tenga para poder graficar cada una de estas ecuaciones. Si se sabe graficar correctamente y se sabe utilizar una escala adecuada, entonces definitivamente nosotros vamos a llegar a la solución exacta. Pero si se tiene dificultades para poder graficar y para poder utilizar una escala adecuada para ello, entonces las soluciones pueden variar. Entonces normalmente se utiliza, yo a veces dependiendo de la ecuación que tenga, yo más utilizo estos tres métodos: igualación, sustitución, reducción o eliminación. El más fácil, creo yo, de los tres es el de reducción, ¿verdad? Pero también depende bastante del sistema que nosotros tengamos. Bueno, entonces, miren, gráficamente, esto pues lo vamos a ver en el plano cartesiano. Supongamos, ¿verdad?, que tenemos el plano cartesiano. Entonces, en el plano cartesiano, si nosotros graficáramos esas dos ecuaciones, lo voy a hacer así al azar. No quiere decir de que estas gráficas que voy a hacer representen este sistema, sino solamente para interpretar los tipos de soluciones que van a haber. Entonces, esta línea roja representa una de las ecuaciones. Y la línea verde que voy a hacer ahora representa la otra ecuación. Entonces, ¿cuál es la solución de ese sistema? La solución de ese sistema se da en ese punto, ¿sí?, en donde se intersectan ambas ecuaciones. Miren, ahí hay un punto en donde una línea pasa sobre la otra. Entonces, ese punto, que es una coordenada, recuerden ustedes que las coordenadas son de forma X, Y. Entonces, como este es el punto de intersección entre esas dos rectas, entonces esa es la solución para ese sistema. Y por ejemplo, ¿verdad?, podríamos tener aquí
que fuera, por ejemplo, que aquí estuviera un valor 3 y aquí estuviera un valor 1, ¿verdad? Entonces, eso significaría que para X tomaría el valor de 3 y para Y tomaría el valor de 1 y que esos serían los valores que satisfacen a el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Esa es la única solución, es decir, solamente hay un valor para X y solamente hay un valor para Y que cumple con esas ecuaciones. Ahora, repito, ¿verdad? Esta es única solución. ¿Por qué es única solución? Porque, como les digo, gráficamente nosotros notamos la solución en el punto en donde esas dos rectas, en donde esas dos líneas se pasan tocando. En este tipo de gráfica, pues, por ejemplo, esta recta verde no va a venir y aquí va a cambiar su dirección y va a volver a regresar. Esto no va a pasar, ¿verdad? Ese es el único punto en donde se van a unir las dos rectas. No hay otro. Ahora, el de las soluciones infinitas, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Ya dijimos que la solución en sí es el punto en donde se intersectan las dos ecuaciones, ¿sí? La gráfica de las dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Que tuviera acá. Tuviera ahí. Bueno, digamos de que esa es una de las ecuaciones. Y que la otra ecuación fuera la siguiente. Oh, miren, estoy utilizando una línea más gruesa que otra para que ustedes puedan ver la idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué observan ustedes? ¿Cómo quedaron esas gráficas? ¿Cómo quedó la gráfica ahí de estas dos ecuaciones? Una está representada por la línea verde y la otra está representada por la línea roja. Ahora, lo que nosotros podemos ver acá es de que estas dos gráficas son totalmente iguales. Entonces, eso quiere decir de que hay infinitos puntos en donde hay solución. O sea, las soluciones son infinitas porque como es la misma gráfica, ¿sí? Tal vez la ecuación está escrita con diferentes números, pero al final, si se simplifica, nos da la misma. Entonces, ahí es donde se obtienen infinitas soluciones. Eso quiere decir, entonces, de que hay parejas infinitas, ¿verdad? Hay parejas infinitas, en este caso, porque estamos hablando de X y Y. Entonces, hay parejas infinitas que satisfacen esa ecuación, ¿verdad? Entonces, esa es la de soluciones infinitas. Porque como las gráficas van juntas durante todo infinitamente, ¿verdad? Entonces, ahí hay soluciones infinitas. Ahora, ¿cómo va a ser cuando no hay solución? ¿Qué significa que no haya solución? Entonces es ahí. Estamos. Bueno, les tengo ahí el plan cartesiano y vean. Eh, Cuando un sistema de ecuaciones no tiene solución, esto es porque no va a haber ningún punto en donde las dos rectas se colocan. Bueno, y tal vez la coloco aquí en el lado inverso. Tenemos ahí esta y la otra. Miren. Entonces, ahí están las dos gráficas. Ahora, que lo que nosotros vamos a observar acá es de que esas dos gráficas son paralelas. O sea, esas dos líneas que están ahí, que son líneas rectas, son paralelas. Y el concepto de rectas paralelas en matemática, pues, nos describe dos líneas, ¿verdad? Que durante todo el tiempo que estén cerca una de otra, ¿verdad? Van a mantener la misma distancia entre ellas, ¿sí? Entonces, como el comportamiento de una función lineal es constante,
no hay ningún punto en donde estas dos rectas se vayan a acercar más una a la otra, ¿sí? Entonces, como no hay ningún punto en donde vaya a pasar una sobre la otra, entonces por eso se dice que no hay solución. Y no hay solución entonces porque definitivamente, como les digo, no hay un punto en donde una recta pase sobre la otra. Bueno, entonces, hasta acá, no sé. Hay dudas en cuanto, entonces, a qué es un sistema de ecuaciones y por qué decimos nosotros que hay una solución, por qué hay infinitas soluciones o por qué no hay solución. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No. Si se dan cuenta, pues esta primera parte, pues, es mera conceptual y es entonces para que nosotros entendamos con qué es lo que vamos a estar trabajando y cuando tengamos una solución, qué es lo que significa, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa esa solución? Bueno, entonces, pues, si nosotros desarrolláramos el método gráfico, los pasos que nosotros seguiríamos van enfocados a graficar cada una de las ecuaciones, ¿verdad? A graficar cada una de las ecuaciones para poder visualizar aquellos puntos en donde una recta pase sobre la otra, ¿verdad? Ese es el método gráfico, graficar las dos ecuaciones y se visualiza entonces si se obtiene ya sea una única solución, infinitas soluciones o ninguna solución porque las dos rectas queden paralelas, ¿verdad? Esto es sencillo de ver cuando estamos hablando de dos variables, pero ya si nosotros estuviéramos hablando de tres variables, allí el método gráfico queda un poco desfasado, porque entonces ya tendríamos que estar trabajando sobre un plano de tres dimensiones, X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, ahí pues se convierte un poco más complejo el analizarlo mediante una forma gráfica, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar a resolver sistemas de 3 por 3, quiere decir tres variables y tres ecuaciones, pero lo vamos a hacer mediante el método de reducción. ¿No? Lo vamos a hacer mediante el método de reducción. Entonces, así es como vamos a, a quedar, ¿verdad? No sé si quedamos claros entonces en cuanto a qué es el sistema de ecuaciones y por qué surge, ¿verdad? ¿Por qué surge el sistema de ecuaciones? Si no hay dudas, pues así vamos a continuar. Yo me imagino de que ustedes ya copiaron, ¿sí? Entonces, como les digo, nosotros en esta semana pues eh, vamos a estar desarrollando los diferentes métodos, ¿verdad? Primero vamos a estar trabajando el método de igualación. Por tiempo, pues yo siento que ya no nos alcanza para poder resolver, ¿verdad? Pero voy a copiar yo este sistema que tenemos acá y al menos vamos a iniciar para tener una idea entonces de cómo se trabaja el método de igualación. Entonces voy a avanzar allí y tenemos acá este sistema, ¿verdad? Que era el que habíamos escrito. Y como les digo, vamos a trabajar en el método de igualación. Y mucho ojo a esto, ¿verdad? Quiero aclarar, ¿verdad? Que entonces, definitivamente acá las hojas de trabajo van a indicar
que los sistemas de ecuaciones se resuelvan por un método específico. Entonces, presten ustedes mucha atención a cada uno de los pasos que se va a llevar en uno de los métodos para que después no vaya a suceder de que ustedes en la hoja estén trabajando con otro método y entonces automáticamente lo van a tener que repetir, ¿verdad? Lo van a tener que repetir porque en este caso pues yo voy a estar evaluando que ustedes desarrollen el método que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, mucho ojo. Entonces, bueno, el primer paso, vamos a ir aquí con pasos. Entonces, el primer paso para resolver un sistema de ecuaciones por el método de igualación es despejar una variable en ambas ecuaciones, ¿sí? Ese es el primer paso que nosotros vamos a seguir para poder resolver ese sistema. Entonces, nosotros debemos de escoger una variable. Por ejemplo, yo voy a escoger acá la variable x, ¿sí? Yo voy a escoger acá la variable x. Entonces, voy a despejar la x en ambas ecuaciones. Vamos con la primera. Entonces, en la primera ecuación, miren, mi objetivo es que x quede en el primer lado de la ecuación. Entonces, del otro lado, ¿qué es lo que tengo? Tengo el número 24. ¿Sí? Entonces, lo que yo debo de despejar acá es el 3y y el número 2. Entonces, recuerden que esto lo hacemos con operaciones inversas. Entonces, el 3y, ¿qué está haciendo? Está haciendo una suma. Entonces, la operación inversa es resta. Por lo tanto, en el otro lado, vamos a colocar menos 3y, ¿verdad? Que es la operación inversa. Ahora, el 2 está multiplicando a la variable x. Entonces, la operación contraria es división. Entonces, en el otro lado, ese número 2 debe dividir. Entonces, miren, allí, mediante ese proceso, nosotros ya despejamos entonces x en la primera ecuación. Ahora vamos a despejar igual la misma variable en la otra ecuación. Entonces, x igual. Y decimos acá, miren. Entonces, del otro lado ya tenemos el número 15. Y ahora, este 2 lo vamos a trasladar al otro lado. Operación contraria, 2y. Y el 5 está multiplicando a la x, entonces va a dividir a esta expresión. Ese es el primer paso de este. Si ahorita pues les quedan por ahí algunas dudas, pues sepan que vamos a trabajar más ejemplos, ¿verdad? Pero siempre vamos a estar trabajando con estos pasos. Entonces, primer paso, despejar una variable en ambas ecuaciones, pero debe ser la misma variable en las dos ecuaciones. Ahora ustedes observan de que aquí le coloqué un subíndice a las dos letras, ¿verdad? 1 y 2. Esto solamente es para indicar que esta es la x de la primera ecuación y esta es la x de la segunda ecuación. El siguiente paso es igualar. Voy a colocarlo, miren, como aquí estamos trabajando con x, entonces vamos a decir igualar x1 a x2. Entonces, yo digo que el valor de la x en la primera ecuación debe de ser igual al valor de x en la segunda ecuación, ¿verdad? Es el concepto que nosotros estamos manejando. Ya dijimos de que el valor en un sistema va a ser el mismo para ambas. Entonces, como aquí no sé cuánto vale x, entonces esta igualación es una igualación algebraica. Entonces miren de que x1 es igual a 24 menos 3y dividido 2. Eso es lo que voy a colocar en vez de x1. Entonces en lugar de x1 voy a escribir 24 menos 3y y dividido 2. Igual. Y ahora, en lugar de x2, voy a colocar la otra expresión. 15 más 2y dividido 5.
Entonces, observe, como ya nos avanzó el tiempo, ahí nos vamos a ir quedando el día de hoy, pero yo quiero que observe. Al momento de igualar X, ¿verdad? En este caso, igualar X de las dos expresiones, obtuvimos otra ecuación. Pero observen de que en esa otra ecuación ya solamente tenemos una variable, que es la variable Y. ¿Sí? Entonces, eso nos va a ayudar porque entonces nosotros vamos ahora a poder resolver la ecuación porque ya solamente tenemos una variable. Entonces, el paso 3 es resolver la ecuación obtenida. ¿Sí? Resolver la ecuación obtenida. Ese es el paso número 3. Entonces, esa ecuación que tenemos acá. ¿Me colocas aquí, ve? Entonces, por cuestión de tiempo, pues nos vamos a estar quedando acá. El día miércoles, pues vamos a terminar de resolver este sistema, ¿verdad? Aquí pues nos quedamos ya con escritos los 3 pasos. Aquí ya solamente nos hace falta resolver. A mí me gustaría de que ustedes resolvieran esta ecuación que nos quedó acá, ¿verdad? Para comprobar entonces qué tal está su comprensión en cuanto a la solución de ecuaciones. Y ya después de este ya solamente nos va a hacer falta un paso y ya va a estar resuelto este sistema. Entonces, así vamos a finalizar el día de hoy. Ahí aquí con canción, pues les deseo que tengan un excelente día y los veo el día miércoles. A quinto bachillerato, pues les pido que se vuelva a conectar para la siguiente clase, por favor.